para que, entonces tengamos la actividad del día de mañana también, recuerden ustedes. Entonces, pues ya hablando con toda formalidad, les agradezco el que estén conectados, el que estemos platicando, el que nos estemos saludando, el que podamos estar aquí para platicar acerca, pues, de aspectos fundamentales de la perforación de pozos petroleros. La semana pasada hicimos pues una serie de comentarios, les mencioné, les recordé que pues el negocio de los hidrocarburos es la generación de energía. Eso es lo importante de esto, generar energía. Y para generar energía, los hidrocarburos son un insumo muy importante porque su tecnología es muy conocida, muy dominada, muy utilizada a través de muchas décadas en comparación con otras tecnologías para generar energía. Entonces, es imprescindible todavía en este momento en el planeta Tierra, en el año en el que nos encontramos, el poder generar energía de hidrocarburos, en este caso, pues combustóleo, gas, y obtener también pues muchos satisfactores necesarios para la sociedad. Y al decir sociedad, pues estoy diciendo satisfactores para ustedes, satisfactores para mí. ¿Por qué? Porque pues necesitamos, y dentro de esas cosas que necesitamos, pues combustibles, aceites y muchos derivados que se obtienen a partir de los hidrocarburos, como es el plástico. Entonces, no se tiene todavía nada que sustituya al 100% a, lo que nos produce, a lo que podemos producir en base de los hidrocarburos. Luego entonces, pues aunque energías renovables están tomando un lugar que ya se han ido ganando y que van a fortalecer por fuerza propia, pero los hidrocarburos van a tener que seguirse usando todavía durante muchas décadas. Luego entonces, si se necesitan los hidrocarburos, hay que extraerlos. Y si hay que extraerlos, pues obviamente que perforar sus procesos. Los principios fundamentales de la perforación de los pozos petroleros, pues son los pozos terrestres y son los pozos verticales. Entonces, que todo este tema de este módulo está dedicado pues a la perforación vertical en pozos terrestres. Les comento nuevamente, en cuanto finalicemos el programa operativo para el año próximo, pues les haremos de su conocimiento las fechas en que programaremos e impartiremos diplomados que tenemos ya muy especializados sobre perforación de pozos, como lo es el diplomado de perforación direccional, horizontal y bajo balance, el de pozos en aguas profundas, el de lodos de perforación, diplomado en fluidos de control, que son lodos de perforación, un seminario que tenemos de larga duración también sobre registros geofísicos, que también es importante pues tener conocimientos acerca de ello. Entre otros eventos de desarrollo más, porque pues también tenemos un diplomado en explotación petrolera, y este va más dirigido a lo que es la ingeniería de producción. Entonces tenemos a la disposición de ustedes esos eventos y más, otros más todavía, para que en su momento pues vean ustedes si tienen oportunidad de participar con nosotros, lo cual nos daría muchísimo gusto. En esos otros diplomados, en esos otros cursos, seminarios, tenemos otros instructores. Yo solamente estoy con ustedes en este diplomado de ingeniería petrolera. Entonces, en los otros diplomados, cursos, talleres, en otros profesionales del petróleo, con mucho conocimiento y con mucha experiencia, que estarán trabajando con ustedes a lo largo de toda la duración de esos eventos. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes, colegas. Y ya están viendo allí mi pantalla, en donde pues
haremos algunos comentarios de algunas partes del equipo de perforación. Estoy seguro que algunos de ustedes ya tuvieron oportunidad de estar en un equipo de perforación, o sea, lo que es un taladro, como acostumbran mencionar en Sudamérica, lo que para nosotros es el equipo de perforación. Pero también algunos de ustedes no han tenido esa oportunidad. Dentro de los eventos que tenemos para ustedes el año que entra también tenemos un programa de visitas técnicas petroleras que incluye la visita a equipos que están operando en etapas de perforación de pozos, terminación de pozos, que es el completamiento, o bien el mantenimiento de pozos, que son las reparaciones mayores, reparaciones menores, lo que es conocido en Sudamérica como el workover. Y esto, pues, visitando equipos en operación real en ese instante, aquí en el sureste mexicano. Entonces, cuando pues esto ya también lo arranquemos, ahora que ya están pues mejorando un poquito más las condiciones adversas que al planeta Tierra le trajo el COVID, y por lo cual pues se tiene en el planeta, en todo el planeta, pues una situación de emergencia en donde debemos atender todas las medidas sanitarias que los gobiernos nos tienen instruidos, y operativamente también. En cuanto ya esta situación siga mejorando, pues haremos esas visitas a estos equipos que están en actividades de perforación de pozos, terminación de pozos, mantenimiento de pozos. Y también los invitaremos a ustedes a participar en ello. Entonces, en tanto llegue esto para que físicamente los que no han tenido esa oportunidad de visitar el equipo físicamente con el que se perfora el pozo, pues vamos a ver algunas imágenes que tengo aquí preparadas para ustedes. Y pues podemos observar en el centro de la imagen que tenemos dos equipos para la perforación de pozos. Déjenme tomar mi apuntador. Aquí. Aquí en el centro, hacia el lado izquierdo, tenemos un equipo de perforación de pozos. Hacia el lado derecho, donde tengo la apuntadora, hay otro. Pues por la distancia se ve que están muy cerca los equipos, pero realmente hay un espaciamiento de pozos aquí. Si mal no recuerdo, en ese entonces eran de 400 metros entre ellos, ¿no? Entonces aquí el espaciamiento entre pozos era 400 metros. Y pues recordemos el concepto de radio de drene. El radio de drene es el radio con el que dibujaríamos un círculo cuyo radio sería la mitad del espaciamiento entre estos pozos. O sea que si aquí hay estos dos equipos de perforación hay 400 metros, pues serían 200 metros para el equipo del lado izquierdo, 200 metros de radio para el equipo del lado derecho. Y con eso en la superficie, en forma imaginaria, dibujaríamos un círculo, y hacia la profundidad, hacia las centenas de metros de profundidad que quieran ustedes, que tuviera de alcance el pozo, pues tenemos una figura imaginaria de un cilindro. Y este juego dice que a través de cada uno de estos equipos extraeremos todo el hidrocarburo que haya en ese cilindro imaginario. Bien, pues entonces, nuevamente, viendo aquí esta imagen, vemos algunas partes que son visibles y del conocimiento de varios de ustedes. Algunos otros de ustedes tendrán alguna dificultad ahorita en identificar cuáles son, pero pues si me permiten, aquí donde tengo el apuntador, en el centro de la imagen, hacia la parte de abajo, en este equipo de perforación, a esto le conocemos aquí en México como subestructura. Esa es la subestructura. La subestructura soporta el piso del equipo, que es esta parte donde estoy paseando en este momento el apuntador, y aquí en el piso del equipo pues tenemos aquí el mástil. Es toda esta estructura, a la que conocemos coloquialmente con el nombre de la torre de perforación. Y aquí tenemos pues esta casita de color blanco. ¿Quién de ustedes me recuerda el nombre que le damos aquí a esta parte del equipo de perforación, la casita esa que les estoy mostrando aquí al centro? El perro, ingeniero. La perrera, sí, señor. Casa del perro. La casa de perro, la casa del perro, la perrera,
Dog House. Y pues recordemos que esto pues no es más que un área de trabajo. Aquí cuando yo hice estas visitas pues les recuerdo que yo soy ingeniero petrolero y que pues estuve trabajando casi 30 años en Petróleos Mexicanos, la principal empresa de México, en diversos puestos y centros de trabajo, pero sí visité también, por supuesto, pues estos equipos de perforación y diariamente tenía yo que tener alguna relación por mis actividades con las actividades de perforación en el centro de trabajo en el que yo estaba. Entonces, aquí en esta caseta, a la que conocemos como Perrera, la Casa del Perro, Dog House, pues aquí es un área común en donde todos los que estamos ahí en ese momento en la instalación, en el pozo petrolero, pues podemos llegar allí. Ahí hay pues una mesa, bancas, ahí nos sirve para poder tomar un momento de reposo, tomar los alimentos, lo podemos usar también como área para poder hacer algunas anotaciones. Entonces, este es un área común para nosotros, ¿no? En la parte inferior, como les mostré, pues esta es la subestructura, que es la que soporta todo el equipo de perforación. Aquí donde estoy paseando el puntador, pues si mal no recuerdo, esta es la escalera para accesar a ella. Y en el lado opuesto tenemos la rampa para subir la tubería. Aquí abajo, pues entonces están los cargadores de la tubería, pues obviamente también con la tubería. Aquí en la parte donde estoy en este momento paseando el apuntador, vemos la tubería para perforación. Y pues esto, bueno, disculpen ustedes, aquí abajo hacia la izquierda, en color azul, estas casetas, pues son las que se utilizan en esta instalación petrolera para las áreas de mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico. Hacia el lado derecho, aquí en color blanco, pues estos trailers, pues es para personal técnico, para que hagan sus trabajos el inspector técnico de perforación, lo que conocemos ahora como el company man en las empresas particulares. Entonces, pues esto, pues así, en imagen, pues podemos hacer el comentario que querramos, ¿no? Pero realmente cuando estamos visitando este lugar en donde está instalado el equipo de perforación, y obviamente hay que visitarlo con todas las medidas de seguridad, entiéndase el equipo de protección personal. Tenemos que dejar el vehículo en el que nos transportamos pues a la distancia y en el lugar en que nos es instruido y pues entramos entonces, dejar estacionada nuestra unidad, pues tenemos que caminar. Entonces, pues es una acción diferente a estarlo viendo en imagen que tenemos, estamos presencialmente en una instalación de estas. Además, pues lo que es estar en las condiciones climáticas que se tienen ahí en la zona, ejemplo, aquí en el sudeste, que son extremadamente cálidas, mucha humedad. Eh, Al principio, cuando los jóvenes no están acostumbrados a usar el equipo de protección personal, el overall, o bien la camisola, las botas, el casco, pues entonces son nuevas sensaciones, nuevas experiencias a las que poco a poco hay que irse acostumbrando. Entonces, es una gran enseñanza el poder estar en el campo trabajando en todo esto. John Sierra, tú trabajas en esto. ¿Qué pudieras platicarnos acá para los jóvenes sobre esto que estoy comentando? Tú que has vivido estas situaciones de trabajo físico en los equipos para perforación de pozos. A ver, ingeniero, gracias por la pregunta. No, como decía usted, en caso de una visita o ya sea en lugar de trabajo, hay que tener muchísimo cuidado y bueno, hay que acatar todas las normas que ponga cada empresa, ¿sí? Porque cada quien tiene sus métodos de trabajo. Entonces, primero que todo necesitamos, antes del ingreso, obviamente vamos a tener una reunión de inducción para de ahí sí hacer la caminata por el equipo, ingeniero. Muy cierto. Gracias, John. Usted, ingeniero. Esta es una vista también de un equipo, de una instalación, de un equipo de perforación terrestre. Y pues vemos que aquí tenemos esta barda
que está circundando el área donde tenemos instalado el equipo de perforación. Bueno, pues de acuerdo con las normas, sí recuerdo que se debe de tener por seguridad bardeada la instalación. Sin embargo, en términos prácticos, la verdad, en México nunca me tocó ver nada de esto, ¿no? ¿Acaso había un cercado de alambre de púas? Y eso porque el propietario del terreno pues lo tiene para proteger su ganado, ¿no? Recordemos que las superficies donde se instalan estos equipos, como el que tenemos a la vista, al menos en el caso México, no son propiedad de Petróleos Mexicanos. Se le renta al dueño de todo este terreno, se le renta esta superficie para poder nosotros instalar este equipo con la intención pues, de buscar hidrocarburos. Pero tengamos presentes que la actividad de la perforación del pozo, pues aunque sea muy rápida, se lleva varias semanas, dependiendo de muchas situaciones. Una de ellas, la profundidad que se pretende alcanzar con el equipo de perforación a través del pozo petrolero. Pero ¿para qué estamos perforando ¿para qué estamos perforando el pozo petrolero? A ver, ya tenemos aquí, hicimos un montón o sea, muchas actividades administrativas, hablamos con el propietario del terreno, le rentamos el terreno conforme a la ley, conforme a tablas autorizadas por el gobierno federal, porque todo esto se le renta al propietario por metro cuadrado. Entonces, cada metro cuadrado de esta superficie se le renta al propietario. Algunos de ustedes podrán darme la respuesta, quizá algunos de ustedes no, aunque la nota de esto viene la información y más adelante la platicaremos hoy. A esta superficie, que es una superficie rectangular, aquí en México debe de tener un largo en metros y un ancho en metros también. ¿Pueden decirme, por favor, pueden opinar ustedes cuáles son las dimensiones que debe de tener en México esta rectangular para hacer la instalación de este equipo de perforación? ¿Cuánto es de largo, cuánto es de ancho esta superficie? Miren, aquí el ancho de esta superficie debe ser 30 metros y el largo de 120. Multiplicamos largo por ancho porque es una superficie rectangular, es una superficie, es una figura regular, o sea, es un rectángulo. 120 por 80 son 9,600 metros cuadrados. Recordemos que una hectárea es una figura de un cuadrado de 100 metros por lado. 100% da 10,000. Y en este caso, 120 por 80 son 9,600. O sea, es casi una hectárea esto. Es casi una hectárea de superficie la que se necesita para instalar este equipo de perforación. Y al propietario se le está pagando por metro cuadrado. Entonces, el propietario de este terreno, si nos lo renta para hacer estas actividades de perforación de pozos petroleros, pues durante un buen tiempo estaremos en la obligación de pagarle porque hicimos un contrato con él por la renta de 9,600 metros cuadrados. ¿Y para qué pusimos el equipo de perforación aquí? ¿Para qué instalamos un equipo de perforación? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos pagarle al dueño del terreno mensualmente por cada metro cuadrado que nos renta? ¿Estamos rentando la superficie que es de él? Encontrar hidrocarburos, ingeniero, ese es el propósito. Para extraer hidrocarburos, sí, señores. Estamos en el negocio de buscar petróleo, sacar petróleo. De eso se trata esto. Tenemos que buscar petróleo. ¿Quiénes nos dicen, quiénes se encargan de buscar el petróleo? La gente de exploración. ¿Qué especialidades profesionales trabajan en exploración? Geólogos, geofísicos, geocientíficos. Ellos estudian el subsuelo y después de sus estudios proponen estas coordenadas para que ahí se instale el equipo de perforación y ahí se perfore el pozo. El área de exploración en el subsuelo también nos dan las coordenadas en donde debemos de alcanzar el objetivo. Entonces, pues se procede, después de las evaluaciones correspondientes,
después de los análisis probabilísticos de encontrar hidrocarburos, del análisis también de cuánto representa estos económicamente, y si nuestras autoridades valoran suficientemente apropiado para la empresa y o también para la nación el hacer la inversión, pues en su oportunidad nos autorizan el dinero, o sea, el recurso económico para perforar este pozo petrolero. Si encontramos hidrocarburos, si durante la perforación del pozo, pensemos a 6,000 metros de profundidad, perforamos el pozo verticalmente, encontramos hidrocarburos, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo dijo John, vamos a explotar, vamos a extraer ese hidrocarburo. ¿Cómo extraeremos ese hidrocarburo? Pues por adentro del pozo petrolero que hemos perforado, meteremos otra tubería y a través de esa tubería saldrá al exterior el petróleo. ¿Cómo se llama esa tubería que vamos a meter? Se le llama aparejo de producción. Esa tubería a la que conocemos con el nombre de aparejo de producción, también le conocemos con otros nombres diferentes. Tubería de producción o tubing en inglés. Entonces, a través de esa tubería va a llegar el hidrocarburo aquí a la superficie. A esta parte, a estas herramientas que tenemos en la superficie, pues vamos a tener que quitarlas de aquí, porque el equipo de perforación tiene que ser utilizado en otro lugar para perforar otro pozo petrolero. Pero aquí en la superficie dejaremos una herramienta. Quitamos esta imagen, quitamos este equipo que tenemos aquí en la imagen y colocaremos otra herramienta. ¿Recuerdan cuál es la herramienta que vamos a colocar aquí en lugar del equipo de perforación? Un árbol de válvulas, ingeniero. Sí, señores. Excelente respuesta. El árbol de válvulas. Ese es el árbol de Navidad, el Christmas tree. Este árbol de válvulas, obviamente, es así como el nombre lo dice, una herramienta que contiene válvulas. Y en sí, todo lo que tenemos aquí en la superficie representa la cabeza del pozo. Así que cuando hablemos de la cabeza del pozo, estamos hablando de lo que tengamos aquí en la superficie. Otro concepto es el fondo del pozo, que como el nombre lo dice, es la parte inferior del pozo petrolero que perforamos a través de las herramientas especiales, de la barrena, de la tubería y todo lo que meteremos para ir perforando el pozo petrolero. Entonces, esa es la cabeza del pozo. En el fondo tendremos precisamente el fondo del pozo. Así como este equipo de perforación para instalar el árbol de válvulas e iniciar la explotación del hidrocarburo. Voy a aprovechar esta imagen para poner en el lado derecho de ustedes un rectángulo. Aquí hacia la derecha de ustedes coloqué un rectángulo. Estoy seguro que viendo ustedes. Pensemos que allí, hablando en términos de ingeniería de producción. Bueno, ¿qué tengo que hacer? De aquí de donde tengo mi equipo de perforación y que va por un árbol de válvulas, de aquí vamos a tender una tubería de línea, a la que conocemos con el nombre de línea de descarga. Esta línea que va a ir sobre el terreno, para el cual también tengo que rentar este terreno por donde va a pasar esta tubería. Esta tubería es para llevar el petróleo que salga de aquí, de la cabeza del pozo, hacia el cabezal de recolección, donde tengo en el lado derecho el apuntador. Así que a través de esta tubería, el petróleo se va a ir, cuando ya haya yo quitado el equipo de perforación y haya instalado mi árbol de válvulas, esta tubería se va a conectar al árbol de válvulas y a través de esta tubería se va a ir el petróleo hacia este cabezal de recolección que estoy simulando con este rectángulo de color rojo en el lado derecho. Y entonces, las líneas de recolección de otros pozos petroleros, voy a trazar más líneas rojas. Aquí en el lado izquierdo estoy trazando otra línea que, como ven, también se está uniendo al mismo punto. Entonces, estas representan líneas de descarga de otros pozos petroleros y que también confluyen al cabezal de recolección. Entonces, estas líneas de color rojo que estoy trazando en este momento,
pues representan tuberías que traen petróleo de otros pozos petroleros y que todos se unen en lado derecho en el cabezal de recolección. Así que todas estas líneas de color rojo representan líneas de descarga que vienen desde otros pozos petroleros y traen el petróleo a través del campo. Y en este punto donde hice el cuadrado de color rojo, ahí vamos a instalar nuestro cabezal de recolección. Este cabezal de recolección va a salir hacia el lado que lleve todos esos pozos hacia la batería de separación. Esta. Entonces, todas estas líneas que acabo de dibujar aquí sobre la imagen, no es que podamos excavar el terreno cuando queramos y lo necesitemos, por supuesto que no. Se tienen que pedir permisos a los dueños de los terrenos por donde pasen estas tuberías y se tiene que hacer un contrato también para cada tubería que va a ir por los terrenos del que es propietario de esas superficies. Y también a través de esos terrenos, a través de esos contratos que se hacen para que podamos tender esas líneas, pues el propietario también va a recibir una renta mensual por el uso de su terreno que va a ser ocupado por nuestra línea de descarga. Entonces, pues dentro del marco de la ley se tiene que proteger al propietario del terreno y se le rentan las áreas que vamos a utilizar para perforar el petrolero, las áreas que vamos a necesitar para después tender las líneas de escurrimiento o líneas de descarga, y estas tuberías llamadas línea de escurrimiento o línea de descarga es la tubería por donde se va a ir el petróleo que viene de la cabeza del pozo, de cualquier pozo petrolero. Entonces, esa que estoy dejando frente a ustedes es aquella con la que yo digo que va a trabajar nuestro pozo petrolero. Entonces, esta línea que dejé aquí es la línea de escurrimiento a través de donde se va a ir lo que salga del fondo del pozo cuando el pozo empiece a producir. El pozo lo perforamos para producir hidrocarburos. Esto significa, en general, petróleo y gas. Pero recuerden ustedes que puede haber otros fluidos. ¿Qué otros fluidos pueden venir del fondo del pozo y que provengan del yacimiento con el paso del tiempo? ¿Qué otro fluido vamos a tener allí? Porque lo vamos a tener también presente. Perforamos el pozo para sacar petróleo. Ya estamos sacando petróleo. Ya tiene tiempo el pozo que está dando petróleo. Pero recuerden que las aplicaciones de los yacimientos es que son petróleos de aceite y gas disuelto. O sea que no es solamente petróleo, también lleva gas. Entonces, el fluido que viene del fondo del pozo muy probablemente es de aceite y gas disuelto. O sea, es petróleo y gas que está disuelto en él. Pero esto va a durar mucho tiempo. La actividad de este pozo petrolero va a durar años, en general años. Entonces, esta tubería nos va a servir para llevar el petróleo y el gas que viene disuelto en él hasta este cabezal de recolección. Y aquí se va a unir nuestro petróleo con el petróleo que viene de otros pozos y a través de otra línea se va a ir a la batería de separación. Pero ¿qué otro fluido va a llegar también del fondo del pozo en algún momento en el tiempo, además del petróleo y además del gas? Eh, Vamos a Agua. tener condensados y bueno, con el tiempo el agua, ingeniero. Afirmativo. 3 respuestas. Condensados, si es que también el pozo nos los da, y el agua. Muy, muy, muy seguramente, en algún momento en el tiempo, nuestro pozo tiene agua. Porque en el fondo del pozo, donde tenemos el yacimiento, cerca del yacimiento, y cerca significa desde centenas de metros de separación, hay un acuífero, hay acuíferos. Y en cuanto el hidrocarburo se empieza a mover, también el agua empieza en su momento en el tiempo a moverse también. Va a llegar un momento en que el agua también va a entrar a nuestro pozo petrolero y a través de este árbol de válvulas que tengamos, con el cual vamos sustituyendo al equipo de perforación y que el fluido que sale en la cabeza del pozo, que es petróleo y gas, también se va a ir el agua. Entonces, nuestro pozo, pero muy probablemente también va a aportar agua. Seguramente no al principio, pero sí con el paso del tiempo en algún instante en el futuro vamos a producir también agua a través de nuestro equipo de nuestro pozo petrolero. Bien,
Pues esta es la imagen que también encontré en otra fuente de información. Está muy poco legible los números para poderlos ver aquí con la descripción que tenemos de ellos en el lado derecho. Pero aquí adelante tengo otras para ustedes, miren. Esta también la encontré en el momento en el tiempo, en otra ilustración. Y vamos a ver, hacer un recorrido con otras ilustraciones que tengo también más adelante. Entonces, cambio de imagen. Miren, aquí les digo esto. Aquí te muestro 17 partes que forman, que son elementos de un equipo de perforación. Y les hago la puedan contestar. Los que no la puedan contestar, no se preocupen. Ahorita vienen aquí también las respuestas. Entonces, aquí tienen esta imagen ustedes. Aquí están apareciendo unas flechas. Por esas flechas les estoy preguntando a ustedes. Mira, pues aquí te estoy mostrando con estas flechas estas partes, ¿no? ¿Sabes tú cuáles son? Pues ustedes dirán, pues este sí sé cuál es. No, pues aquí tengo yo duda. Pero ahorita vamos a descubrir los nombres de cada una de ellas para que los que sí la saben, pues recordemos esto, ya sea con los nombres que acostumbramos aquí en México, o nos pueden ilustrar los que están allá en Sudamérica con los nombres que se utilizan allá. Habrá similitud en unos, quizás ya los han identificado con otros nombres diferentes a los que tenemos aquí. Es más, ahorita recordé uno, a ver si no me equivoco, y si me equivoco, corrígeme, John. La pregunta es para ti, John. Lo que para nosotros es el mástil, que es toda esa estructura, si mal no recuerdo, en Sudamérica creo que le llaman cabria, ¿es cierto? Sí, señor, cabria o torre. Sí, señor. Ah, cabria o torre, ok. Nosotros le decimos mástil, aunque torre pues es muy popular, ¿no? Ok, sí, señor. Aquí es muy popular decirle torre, aunque el nombre más apropiado es el mástil. Pero la primera oportunidad en que yo escuché la palabra cabria, dije, ¿de qué me están hablando, no? Porque obviamente manejamos nombres diferentes para las mismas partes. Lo mismo te sucedió a ti conmigo, ¿no? Cuando hablo yo de muchas cosas y quizás te digas tú, caray, ¿de qué me está hablando el ingeniero García, no? Sí, señor. Entonces referenciamos con algunos nombres que dices tú, bueno, acá le llamamos de ese otro modo. Bien, pues voy a descubrir los nombres que tienen cada una de estas partes, colegas, para que si visualmente hacen un recorrido ustedes con estas flechas para ver esas que les señalé porque son las más notorias, pues cuáles son los nombres que les corresponden a todos estos. Aquí vienen las respuestas para ustedes. Ustedes dirán, pues sí, le atiné a todas. No, pues me falló una, no pude contestar apropiadamente. Bueno, pues aquí nadie se preocupe si tiene alguna equivocación. Realmente estamos aquí para platicar, para apoyarnos, para transmitirnos conocimientos y experiencias. Entonces, el esfuerzo que están haciendo realmente es muy grande. Y les vuelvo a mencionar que en cuanto las condiciones operativas y sanitarias lo permitan, en el año que entraremos estas visitas en forma presencial a los equipos de perforación, situación que suspendimos hace 2 años porque pues inició esto de la pandemia. Entonces, si vemos de arriba hacia abajo, tenemos la corona. Aquí la parte superior lo conocemos como corona o block de corona. Aquí, donde tengo el apuntador en la parte superior izquierda, pues es una superficie en donde trabaja pues una persona que ayuda con el movimiento de la tubería, al que conocemos con el nombre de chango. Escuchen cuál es el nombre que le va a dar compañeros, a la persona que trabaja aquí. El encuelladero, ingeniero. El encuellador, ¿verdad? Es como le llaman ustedes, ¿verdad? Y aquí donde él está es el encuelladero. Y la persona que trabaja es el encuellador. Lo que para nosotros es el changuero, allá en Sudamérica es el encuelladero. Y la persona que trabaja aquí arriba, ayudando en movimiento de la tubería, que para nosotros es el chango, allá en Sudamérica es el encuellador. Gracias, John. Tenemos los cables para perforación, tenemos la polea viajera, que es esta herramienta amarilla, en donde los cables de perforación bajan, dan vuelta aquí en la polea viajera y vuelven a subir hacia la corona. Dan varias vueltas estos cables de perforación, y a mayor cantidad de vueltas, pues mayor el peso que puede soportarse.
La manguera de lodos, que es esta línea negra, es una manguera flexible, muy resistente, y a través de esta manguera se inyecta el lodo de perforación que viene desde la presa de succión. Entonces el lodo entra viajando a través de esta manguera de lodos, y esta manguera de lodos aquí tiene una parte en donde está asegurada al mástil, y por eso se le llama tubería de pie, en inglés el standpipe. Entonces este standpipe es también manguera de lodos, pero está sujeta aquí al equipo a la torre, y ya después se vuelve aquí flexible para que cuando suba y baje la polea viajera, pues entonces también la misma manguera puede estar subiendo y bajando. Aquí tenemos otra parte que aquí no está visible, que es el swivel, y entonces aquí en el swivel es donde la manguera de lodo de perforación, la manguera y el lodo de perforación entra hacia la tubería de perforación. Entonces, en el lado hacia el lado derecho tenemos, estos son los hilos para material químico, y aunque pues económicamente ya está analizada la conveniencia de que todo el que se usa para perforar este pozo petrolero se prepare en otro punto distante, al cual le llamamos planta de lodos aquí en México. A través de esa planta de lodo se genera el lodo de perforación para atender toda esa zona. Entonces, todos los pozos que ahí se estén perforando en esa zona, el lodo de perforación se prepara en esa planta de lodo, se transporta por vía terrestre a través de tractocamiones con sus respectivos remolques, y aquí el lodo que se va a manejar. Sin embargo, tenemos una cantidad de material químico almacenado para poder preparar en forma práctica pequeñas cantidades. Antes se generaba, todo el lodo de perforación se generaba aquí en la localización, ahora no. Pero sin embargo, seguimos manteniendo los hilos para mantener el material químico a granel que se necesita en caso necesario. Tenemos aquí abajo el ensamble. Este ensamble es un arreglo de válvulas para poder controlar el flujo que viene del fondo del pozo cuando este pozo empieza a forarse. Entonces, hacia que el pozo ya empiece su etapa de aforamiento, o sea, medición de volúmenes y de presiones, o bien si durante la perforación tenemos la necesidad de extraer algún fluido, o viene un cabeceo, un brote, una patada, que es un volumen de lodo de perforación que el pozo expulsa. Entonces ese fluido, la presión a la que viene viajando se le controla con este árbol de válvulas en forma horizontal, que es el que conocemos como ensamble o como shock manifold. Tenemos la subestructura, que es todo este armado de material ferroso, de acero, para sostener todo el equipo que tenemos en la parte superior, aquí todo esto de acá. Esta herramienta de color rojo, que son nuestros preventores, en inglés los por sus siglas BOP, que son esta herramienta roja, que es con lo que, operando estos arietes que tenemos aquí en los preventores, que es como llamamos, cerraríamos los arietes que tenemos aquí en los preventores para impedir el paso del flujo de cualquier fluido que venga desde el fondo del pozo. Aquí tenemos otra parte, que es a la que ven ustedes con el nombre de contrapozo. Este contrapozo, vean ustedes aquí con un poquito más de atención, y es una excavación. Este es el nivel del suelo. Aquí donde estoy paseando el apuntador es el nivel del suelo, pero vean que el contrapozo tiene esta profundidad. Este contrapozo tiene varias funciones. Les platico. Esta herramienta de color rojo, que son los preventores, vamos a pensar que así como están llamados, tiene una longitud de 12 metros. Fíjense, esta herramienta roja tiene una longitud de 12 metros. Veamos ahora la subestructura. La subestructura aquí está a nivel del suelo, y de aquí al piso del equipo tiene 7 metros. Entonces, aquí donde estoy paseando en este momento el apuntador, hay 7 metros de longitud. El nivel del terreno, del nivel del suelo, hacia el piso del equipo. Aquí hay 7 metros.
Estos preventores entran abajo de la subestructura, pero tienen una longitud de 12 metros. ¿Cómo puedo meter esta herramienta que mide 12 metros en una longitud de 7? Pues físicamente no es posible. Por eso excavamos este contrapozo y le damos la profundidad necesaria para que ahora sí, cuando estén completamente armados los preventores, puedan quedar aquí colocados abajo, en medio de la estructura, de la subestructura, y poder trabajar con seguridad y poderlos operar para que abran y cierren y controlar los flujos que vengan. Entonces, esta excavación que vemos aquí del nivel del suelo y hacia los metros que le faltan a los preventores para alcanzar toda su longitud, esto es lo que conocemos con el nombre de contrapozo. Ya después viene aquí la excavación, que es el pozo petrolero. Aquí en el lado izquierdo tenemos la rampa a través de la cual subimos la tubería hacia el piso del equipo. Aquí tenemos los cargadores, que es la tubería. Aquí en México acostumbramos llamarle también burros, ¿eh? No sé si allá en Colombia, en Perú, tengan otro nombre, estos cargadores para tubería. Aquí también les acostumbramos decir burros, ¿eh? Tarima. Aquí tenemos la tubería. ¿Cómo? Acá se le Tarima. también burros ¿Tarima? los RAN. Acá es más común como RAN. Ok, gracias. Esto es aquí entre la gente, entre nosotros el burro, ¿no? Porque el burro es un animal muchas veces utilizado solamente para carga, y como estas estructuras van a soportar la carga de la tubería, pues coloquialmente acostumbramos muchas veces llamarles burros también. Y aquí tenemos la bomba marca Kumi. Esta bomba es la unidad acumuladora de presión. A través de esta bomba Kumi o unidad acumuladora de presión, lograremos cerrar y abrir los arietes de los preventores. Entonces, este preventor que tiene los arietes que abren y cierran, con el cual detendremos el flujo de cualquier fluido que venga del fondo del pozo, se opera aquí arriba en el piso del equipo desde la consola del perforador o bien manualmente aquí en la bomba Kumi. Así, el perforador es el que tiene el control de la apertura y cierre de los rams y del funcionamiento de los preventores, y la bomba Kumi proporciona la presión necesaria para cerrar los preventores. Aquí tenemos la mesa rotaria. La mesa rotaria es una herramienta que tenemos aquí a nivel del piso del equipo. Aquí en la mesa rotaria entra la tubería de perforación, gira la mesa rotaria, el perforador hace que gire esta herramienta que es la mesa rotaria. Al girar la mesa rotaria, gira el Kelly, que es una estructura de forma cuadrada o hexagonal, y abajo de este Kelly va conectada a la tubería de perforación. Entonces, al girar el Kelly, gira la tubería de perforación, y en la parte inferior del pozo, pues es donde traemos lo que en México conocemos como barrena, y en Sudamérica le llaman mecha, broca, trépano. Una herramienta que nosotros conocemos con el nombre de barrena. Entonces, al girar la mesa rotaria, pues gira toda la sarta de perforación. La sarta de perforación es toda la tubería. En la parte superior de esta sarta de perforación se encuentra el Kelly, que es la estructura de forma cuadrada o hexagonal, y después hacia abajo ya viene toda la tubería de perforación. Y en la parte inferior de la tubería de perforación, la barrena o broca, mecha o trépano, que es así conocida en otros lados de América. Otra imagen para ver las mismas partes que acabo de mencionarles y algunas que no se trataron. Aquí tenemos el malacate. Este malacate es en donde enrolla el equipo de perforación. Este equipo de perforación es el que va hacia la corona y en donde, pues, como les mencioné, este cable de perforación baja hacia la polea viajera, sube hacia la corona y da varias vueltas. La cantidad de vueltas que se da no es arbitraria, se calcula. Se calcula cuántas vueltas se va a necesitar que dé el cable de perforación para lograr sostener toda la tubería
Como pueden ver, hay un gancho. Entonces, aquí en la polea viajera se tiene también un gancho y de aquí está sujeta pues toda la tubería que se va a sostener. Entonces, el peso se logra subir, el peso de toda la tubería, ya sea en el aire, cuando así ocurre, y que también parte del peso de la tubería es soportada por el fluido de perforación adentro del pozo petrolero, está toda la tubería sostenida aquí, en la polea viajera. Entonces, para poder subir y bajar las toneladas que presentan toda la tubería de perforación, pues entonces eso depende del cálculo que hagamos del número de vueltas que tiene que dar el cable de perforación desde la corona en la parte superior aquí hacia la polea viajera. Muy bien. Las presas para lodo, a las que también se le puede llamar tanques, pits, o quizá de otra manera diferente. Tenemos 3 presas para lodo o fluido de control aquí en el equipo de perforación. La presa de asentamiento, la presa de tratamiento y la presa de succión. Más adelante platicaremos acerca de estas presas, que es aquí donde se recibe el lodo que viene del fondo del pozo, se le da el tratamiento para restaurarle las condiciones químicas con las que debe de operar y debe de quedar en condiciones apropiadas para que entonces sea succionada por las bombas de lodo. Entonces nuevamente viaje a través de la manguera de lodo de perforación para llegar al swivel y ser inyectado nuevamente hacia el interior. Esto que estoy aquí mostrando y que estoy paseando con el apuntador, pues es lo que les mencioné que es la subestructura. Todo esto es la subestructura. Y toda esta subestructura soporta el peso del equipo, el piso del equipo y todo el equipo que tenemos en la superficie. Básicamente el mástil o torre, coloquialmente, como le hablan de ella en Sudamérica, como la cabria. Los preventores y los cabezales y la tubería de perforación. La perforación del pozo implica que vayamos conectando tubos para perforar. Y como pueden ver, se tienen unas llaves de fuerza. Aquí en la parte inferior, donde tengo el apuntador, a esta es a la que conocemos con el nombre de mesa rotaria. Aquí, donde estoy pasando en este momento el apuntador, pueden ver estas jaladeras aquí y aquí. Y esto es parte de la herramienta que conocemos con el nombre de cuñas. Las cuñas sujetan a la tubería contra la mesa rotaria para que cuando se desconecta la parte superior de este tubo con la parte inferior del tubo siguiente, pues podamos mover este tubo hacia un lado y la tubería no se nos vaya al fondo del pozo. Esa es la función que tienen las cuñas en la parte inferior. Como pueden ver, pues los ayudantes de piso, que es el nombre con el que conocemos a las personas del área de perforación que están aquí, pues pueden ver ustedes que están perfectamente uniformados con su equipo de protección personal, el casco, los lentes, el overall, los pants, las botas. El trabajo del lado derecho no requiere de lentes. Yo si los usaría y si los necesito. El del centro, pues me parece ver que también no se utiliza, ¿no? Entonces, pues estas llaves de fuerza giran una en sentido contrario a la otra para poder unir o desconectar la tubería. ¿Algún comentario que quieras, John, hacer sobre esta imagen, John? No, ingeniero, de pronto la mano que tiene este señor que está a mi derecha no debería estar ahí. Ese punto. Aquí en la ¿O llave, esta? en la llave, esta, sí señor, la llave de potencia que está por debajo. Esta. No debe estar tocando la llave. Y ya debería estar libre. Inclusive ya no debería estar él ahí, ¿no? Ok. Pues como ven, compañeros, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y John sabe de todo esto, lo que yo no sé. Yo, pues en las muchas veces que fui al equipo de perforación y vi trabajar esto, pues hasta lo veo, pues obviamente con una vista diferente.
como yo no soy el que hacía estas operaciones, porque para esto estos trabajadores son los que están preparados, entrenados, capacitados para hacer estas operaciones, pues al no participar yo, pues yo solamente veía de lejitos, ¿no? A la distancia. Y no es lo mismo estar operando las llaves que estar viendo cómo operan las llaves, ¿verdad, John? Así es, señor, así es. Ok. Aquí en la parte superior, pues estamos en donde nosotros le llamamos changuero y en donde nos dijo John que le llaman allá el, el encuellador. Sí, señor, collador. Y pues para nosotros este trabajador que está en la parte superior y que se utiliza como parte de su herramienta de trabajo, pues esta soga, a la que aquí coloquialmente Malía, mecate, felástica, nombres que así fui aprendiendo yo también, pues con esta soga eh, eh, enreda a la tubería para lograr hacer el jale de ella y poderla acomodar en los peines e irla estivando. Entonces, como pueden ver, está el señor aquí en las alturas, podemos ver la altura de la parte superior de los árboles. El trabajador tiene su arnés, tiene su línea de vida que lo sujeta al mástil y tiene, por necesidad operativa, necesita de 2 líneas de vida para estar sujeto del mástil. No me tocó nunca ver eso, me tocó escuchar acerca de ello, de pues changos que en estas actividades, porque ya se iban, porque de repente olvidaron algo, se les hizo fácil pues nada más no volver a conectarse al mástil, se resbalaron y algunos quedaron colgando del vacío porque la línea de vida les logró detener, pero aquellos que no lo hicieron, pues obviamente cayeron al vacío y se mataron. Entonces, nunca cumplimos con las medidas de seguridad, compañeros. Si no lo tienen obligado el uso del arnés, la línea de vida, en el caso de estos trabajadores que llevan una profesión tan peligrosa, bueno, pues ellos deben de hacerlo así. Pueden observar ustedes que el casco tiene un barbiquejo, este sujetador que debe de pasar pues por la barbilla y por el mentón para evitar que se nos caiga el casco. ¿Ok? ¿Cuántas veces, al menos aquí en México, he visto gente que transitando en las motocicletas, en las calles, en las vías de comunicación, pues usan este tipo de casco y además sin barbiquejo, ¿no? Están en vida, porque en cualquier momento en que derrape su motocicleta por mala operación de ella por parte del que la está manejando o por algún tercero que provoque la caída, pues este casco no le va a servir de protección al motociclista. Los cascos son de acuerdo a la actividad que se están desarrollando. Y eso es para proteger pues la cabeza humana contra caída de objetos de diversas alturas. Entonces, este es un casco de uso industrial. Y como pueden ver, está deteniendo a través de esta cinta que pasa por la parte inferior del cuello y sale para el otro lado y muchas veces tiene un barbiquejo que es el que apoya contra el mentón. Vean el uso de los guantes también. Los guantes pues, obviamente también cumplen la función de proteger las manos. Ingeniero, yo no había visto, perdón que Sí, John. me parece muy interesante. Es que acá solamente usamos aquí donde va anclado por detrás y la línea de vida es así. Y bueno, ahí, de aquí en las barandas nos colocamos un lazo que va a la cintura, ¿sí? A la correa, que es el que nos mide la distancia para llegar hasta la punta de... Ok. Debemos pararnos, pero esta aquí por debajo veo que me parece muy bueno, lleva 2 correas, una para cada lado aquí en la parte de la rodilla, que también es un anclaje, acá no se usa, pero me parece muy bueno. Sí, es una doble seguridad, John. Sí, Eh, señor. en mis inexpertos años mozos, cuando sumamente joven,
estudiante yo de estudios superiores, hice una estancia de varias semanas en Poza Rica, estado de Veracruz, e hice mis prácticas de perforación. Cometí de esos errores, después aprendí mucho y qué bueno que mi ángel de la guarda estaba por allí conmigo, ¿no? Y que me acompañó en todo momento. Pues la verdad lo lamento y no pasó nada. ¿Qué lo platico para que no lo hagan ustedes? Con el grupo de compañeros éramos como 4 o 5 los que íbamos en total a esa visita y estuvimos 3 semanas en el perforación. Pues nos mandaron, no recuerdo a qué equipo de perforación, y uno de mis compañeros apostamos, hicimos una apuesta, y él me dice, ¿a qué no te subes allá a la corona? Y pues en mi inexperiencia, en mi tontería, acepté la apuesta. Le pedimos autorización al técnico del equipo, o sea, el company man, y también malamente por su parte, porque debió haber dicho que no, permiso de subirme hasta la corona. ¿Cómo me subí? Pues como salamandra, agarradito de la escalera, pegado iba yo como si fuera yo estampilla, ¿no? Ya que llegué hasta arriba a la corona y me senté por allí, dije, qué horror, estaba yo más alto que esta altura que ven ustedes del chango, ¿eh? Estaba yo más arriba todavía. Y eso de que vemos que el mástil es rígido, les aseguro que no, tiene pequeños movimientos, tiene un pequeño balanceo. Y dije yo, qué tonterías estoy haciendo aquí. Y me bajé, obviamente, sin el arnés que tiene esta persona que vemos aquí en la imagen. Iba yo a pura mano, sujeto de la escalera para llegar arriba y así con la misma bajé. Y a cambio de una apuesta que no valía la pena. Entonces, bien pude haber fallecido por mi gran tontería, esa propuesta de este compañero. Pero si fue grande mi tontería, por la inexperiencia, por la juventud, por lo que quieran ustedes, el company man debió haber dicho, no, usted no puede subir allí. Él me debió haber impedido completamente esto. Pero realmente pues no lo vio como ahora lo vemos, o quizá como desde siempre debió haber visto, ¿no? Porque recordemos que la seguridad es responsabilidad de todos, colegas. Y como se los digo en cada sesión, recordemos que en casa siempre hay gente que nos quiere y que nos está esperando. Pero pues en mi inexperiencia y se me hace fácil, y, está cerquita, ya que sí me la he hecho, pues subí, bajé y obviamente nunca lo volví a hacer. La persona que sube a estas alturas porque está preparada técnicamente para subir, cómo emplear el equipo de seguridad a esas alturas y cómo se le así técnicamente para llevar a cabo sus actividades a esas alturas también. Entonces, la verdad, comentario formal para ustedes, no hagan actividades para las que no estamos preparados, a menos que sea una emergencia y se necesite de nuestro apoyo para salvar la vida de otra persona. Y aún así, si hay gente preparada en temas de seguridad y nos dice, usted no entra allí, es que necesito ayudar, y esta persona con la autoridad que sus conocimientos le da, me lo impide, caray, es conflicto. Pero entonces esta persona es la que tiene la autoridad para negarme la entrada a apoyar en algunas situaciones. Si Ya, no es así, pues pero sí, John. sí, acá se ha puesto tan complicado ahora en Colombia que ya ni el personal de patio no sube a la rotaria, ya no es permitido. Necesita que sea por ahí a subir el café, pero ya el resto no se permite. O sea que si no tienes que subir al piso del equipo, si no tienes nada que hacer allí, no tienes que subir. Correcto, me parece Claro. muy bien. Creo que es una excelente determinación. Si no tienes nada que hacer ahí en el piso del equipo, ¿a qué vas para allá? Quédate aquí abajito. Y Claro, ojalá sí. que esas personas entiendan el motivo de estas instrucciones, que no son más que preservar la vida de ellos también. Me parece una buena determinación la que toman allá. Sí, señor, ya hace como unos 3 años que se implementaron esa norma. Fíjate, sí, pues es que en cualquier momento, les platico a ustedes, cuando por alguna situación nos presentamos al equipo que está interviniendo el pozo, si no tenemos que hacer la actividad de los que la están ejecutando,
no se ofendan los de perforación, pero es hasta aburrido verlos trabajar nada más. ¿Y qué haces tú? Pues te recargas en las piernas del equipo, estás observando la actividad, tus anotaciones, y ves lo mismo durante mucho tiempo. O sea que se vuelve esta actividad que es tan importante, tan riesgosa, la vemos aburrida y le restamos la importancia que tiene. Entonces, si no tenemos nada que hacer en ella, iremos sencillamente a las áreas que nos corresponden de acuerdo a nuestras actividades. Gracias, John, por tu comentario. Sí, señor. Esta es una bomba para mover lodos. Como podemos ver aquí, son tres émbolos. Esta es entonces una bomba triplex. Anteriormente se usaban bombas duplex de 2 émbolos. Y siempre debe haber, además de la bomba que está en operación, debe haber una de relevo para cuando esta falle. Así que cuando por necesidad de mantenimiento sale de operación esta, inmediatamente entra a trabajar la que está de relevo. Ahora ya son triplex y me han mencionado que ya no solamente una de relevo, sino que debe haber hasta 2 para relevo, para que no se interrumpa la operación. Entonces, esta es una bomba para lodos, para mover precisamente el fluido de control, que es el que conocemos como lodo de perforación. Ingeniero, necesito un favor antes de que cambie la diapositiva ahí. Es que he tenido una pequeña confusión en los últimos días. No sé, usted me pueda sacar de esta duda. La presión que debe tener en el damper la bomba, ¿es cierto que debe ser igual a la presión que debe tener en cabeza de pozo o es falso? La presión en la cabeza del pozo, ¿contra cuál otra presión? Con el damper de la bomba, en este caso la triple que tenemos ahí, esta bola roja. En el manómetro que tenemos aquí en el damper, que está sobre la bomba, si es la misma presión que debe estar en cabeza de pozo o es mentira. Yo sé que debe ser la misma, John. Sí, bueno, sí, señor. Bueno, esa era la duda. Gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Sobre la bomba de lodos de perforación, pasando la cámara de pulsaciones o el amortiguador de pulsaciones, se normaliza la presión porque antes de llegar a esa tiene altibajos. Entonces se tiene que normalizar con la cámara de pulsaciones y con la válvula de seguridad. Ok, perfecto. Listo, compañero. Gracias. Este es un contenedor para todos los recortes. La roca que es triturada en el fondo por la barrena llega a la superficie viajando mezclado con el lodo de perforación, subiendo por el espacio anular. Este lodo de perforación que trae los recortes, pues caen a través de una herramienta que es la que conocemos como temblorina o zaranda, que es una malla de aceratoria, y pues el lodo pasa a través de esa malla. El lodo que atraviesa la malla cae a la primer presa de lodos, sigue su ciclo. Pero los recortes que no atraviesan esa malla son depositados aquí, en este contenedor. Y en cuanto el contenedor pues ya llega al nivel en el que debe de retirarse, pues llega un tractocamión, retira este y vuelve a colocar otro contenedor. Entonces todos los recortes, y estos recortes significan la pedacería de roca que fue molida y triturada en el fondo del pozo y son extraídos, caen aquí en la superficie, en este contenedor, y ya de aquí se retira cuando este es lleno y su pozo. El mástil, que es lo más visible del equipo de perforación a la distancia y que permite con su altura el poder mover la tubería en lingadas. Para los que lo saben, pues lo recordemos. Para los que no lo saben, lo platicamos. Para mover estas tuberías muchas veces se usan las lingadas. Una lingada es la unión de 3 tubos de perforación. Entonces, la altura del mástil debe ser suficiente para librar la altura de 3 tubos unidos.
Estos 3 tubos, en promedio, en México usamos los tubos que tienen una longitud de 9 metros. Entonces, 3 tubos por 9 metros que tiene de longitud en promedio cada uno de ellos son 27 metros desde el piso hasta la parte de donde está el chango, ¿no? Estas pequeñas aberturas que vemos donde estoy paseando el apuntador, pues es lo que aquí coloquialmente llamamos peine, y es las áreas en donde el encuellador o chango va colocando aquí y estivando toda la tubería que se va extrayendo, o bien de aquí la va tomando para ir introduciendo. Entonces este mástil pues es lo más visible a la distancia, y pues el nombre de mástil dejo de compartir a ustedes un momento. El nombre de mástil es por lo siguiente. Disculpe, ingeniero. En sus orígenes, en el siglo pasado, la torre, ¿a quién interrumpí? ¿A quién interrumpí? Jesús. Adelante, Sí. dime. Ingeniero, estoy con mis datos, no tengo buena cobertura. ¿Podría desconectarme un momento y ahorita me vuelvo a conectar? Sí, señor. Sí, con toda gracias. confianza, no hay problema. Adelante, Con toda confianza. Entonces, les decía yo a ustedes que en el siglo pasado, esa torre se iba uniendo peldaño a peldaño, llaves apropiadas para esto. Por eso el nombre de torre. Pero el tiempo que se requiere para armar y desarmar una torre, pues realmente, por eso es que esa estructura rígida se abate en un solo sentido, en un solo movimiento, apoyados con el malacate, y ya que se abate, se secciona, se sube a las unidades de transporte terrestre y se lleva a la siguiente localización. Cuando este mástil llega a la nueva localización, pues se vuelve a alinear, se vuelven a unir y en un solo movimiento se iza para la siguiente instalación en la nueva localización a la que se está llegando. Pero allí se quedó el nombre coloquial de torre, aunque el nombre más apropiado sería el de mástil. Miren, aquí está ahora sí, los peines. Estas divisiones que vemos aquí son para colocar la tubería de perforación e irla estivando y en orden poderla conectar para introducir al pozo. En cuando se va sacando, se va alineando en estos espacios. Así que en forma coloquial a esto le conocemos aquí en México con el nombre de los peines. Y es para la estivación de la tubería, acomodo de la tubería. Los cargadores, miren ustedes lo que les decía yo hace rato. Estos cargadores son para soportar a toda la tubería. La tubería, aunque es de acero, no debe de depositarse en el suelo. Los tubos, obviamente cada tubo tiene 2 extremos. Un extremo que es caja y un extremo que es split. Entonces, siempre que se va a unir dos tubos, pues tiene que conectarse la punta caja de un tubo con la punta pi, la punta macho del otro para lograrse unir. Entonces, esas tuberías, si las dejamos en el suelo, pues las piedrecillas, la tierra, la arena, pueden dañar la rosca que tiene la caja, o bien el maquinado que tiene en el extremo pin, la tubería, de tal forma que cuando querramos hacer la unión, pues no sellen bien o estemos dañando el maquinado de cualquiera de los extremos, hagamos una unión segura y eficiente que pudiera provocar fuga de fluido. Entonces, aunque también se debe de utilizar guardarroscas en los extremos de las tuberías, cuando no se tienen, en cualquier momento, la tubería no debe de depositarse en el suelo, aunque tenga guardarroscas o no tenga guardarroscas. La tubería, aunque de acero, es delicada en su manejo. Entonces es muy conveniente siempre que logremos preservar la vida de la tubería, la vida útil de la tubería, y una manera de ello es estivarla sobre los cargadores y no depositándola a nivel del suelo. Los
preventores, que como ven ustedes, viene aquí la palabra BOP, y BOP son las siglas de esto que vemos aquí, Blowout Preventors, preventores de reventones. Entonces, este BOP, y en plural con la S, BOPs de preventores, es esta herramienta que, como les mencioné, en la parte arriba de estos preventores tenemos ya el piso del equipo, y pues estos preventores ya armados alcanzan una longitud. Estos preventores se colocan en el interior de la subestructura, abajo de la mesa rotaria, que está arriba del equipo, está a nivel del piso del equipo, y consiste en un arreglo de arietes. Estos arietes cierran unos contra otros, de tal manera que si cierran, pueden detener el flujo que viene por afuera de la tubería de perforación, o bien hay otros tubos que, accionados, rompen la tubería de perforación, cierran uno contra otro e impiden el paso de cualquier flujo por el interior de la tubería de perforación. Entonces, con esto se puede detener el flujo, la arremetida de cualquier flujo que venga del fondo del pozo. Entonces, los preventores o BOPs, si así lo ven ustedes en los esquemas técnicos, pues son una defensa para el pozo petrolero. Pregunta formal para todos y cada uno de ustedes. Los preventores son línea de defensa para el pozo petrolero, pero no es la primera línea de defensa del pozo petrolero. Pregunta formal para todos ustedes. ¿Cuál es la primera línea de defensa que tiene nuestro pozo petrolero durante la perforación? Los BOPs no son la primera línea de defensa. Fluido, ingeniero. Sí, señor. Fluido Sí, de señor. perforación. Sí, señor, correctísimo. El lodo de perforación o fluido de control es la primera defensa que tiene nuestro pozo petrolero durante la perforación. Si falla el lodo de perforación, tenemos los preventores. Si nuestro lodo de perforación está trabajando en forma apropiada, si sus propiedades se mantienen, en general, nuestro pozo va a estar controlado. No se trata de demostrar que somos muy buenos, porque sí lo somos. Se trata de evitar que nuestro pozo petrolero se descontrole. Dejo de compartir pantalla con ustedes. Recuerdo que muchos años atrás, cuando me enseñaron a conducir automóviles, en oído me dijo: conducir un automóvil es lo más sencillo del mundo. Un automóvil, una camioneta, o sea, un vehículo automotor es muy sencillo. Es sencillo. ¿Cuál es lo difícil de aprender a conducir un vehículo automotor? Y me dijo esta misma persona: lo difícil de manejar o conducir es que es muy sencillo manejar o conducir. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Es tan sencillo manejar que a veces hasta dejamos de observar las medidas de seguridad. Entonces, eso extrapolado en nuestro pozo petrolero es lo siguiente. Es tan sencillo perforar un pozo petrolero que muchas veces, de alguna manera, alguien puede soslayar, dejar de aplicar las medidas de seguridad. Nuestro pozo petrolero tiene un gran elemento de seguridad: el lodo de perforación o fluido de control con el que perforamos el pozo petrolero. Si nuestro lodo de perforación no está en condiciones apropiadas, estamos aumentando la probabilidad de tener un arranque de pozo, o lo que es lo mismo, un brote de pozo, o lo que es lo mismo, un cabeceo de pozo. Y si no logramos controlar eso bien, si no logramos atender esto bien, esto se puede convertir en descontrol. La palabra descontrol
significa que ya no hay control. Por eso es un descontrol. Y como para que lo tengan y lo tengamos aquí presentes, la película que vimos hace como 10, 11 años, la de Horizonte Profundo, la actividad que hubo en la plataforma Deepwater Horizon, allá en el Golfo de México, en donde todo empezó por una mala operación de cementación de tubería de revestimiento y malas decisiones que fueron tomando en su momento los responsables de la perforación del pozo. Entonces, en cualquier momento la vida humana está en juego. Si está mal, porque sí está mal, si está mal que tu vida esté en riesgo, peor está que sea la mía la que está en riesgo. Entonces, yo debo de cuidar mi vida como yo también debo de cuidar la tuya. Y viceversa. Si tú cuidas la tuya y cuidas también la mía, te lo voy a agradecer. Entonces, es una actividad muy segura porque se manejan procedimientos durante los procesos de la perforación y la seguridad es altamente prioritaria. Pero si acaso falla, pues obviamente hay medidas de seguridad que se tienen que aplicar para minimizar los daños que se pudieran tener. Y en esto, pues todos debemos estar atentos. No podemos estar distraídos viendo que los compañeros están, pues como lo vimos la semana pasada, que estaban bailando ahí en el piso del equipo. Esas cosas no, porque pueden derivar en una situación grave. Y si está mal que a ti te pase algo, está peor que me pase a mí. Entonces, así de crudo es esto. No digo que a nadie le pase nada, pero es peor que a mí me pase, porque los míos se van a ver afectados. Muy bien. Colegas, les invito a